En este video vamos a tratar el último caso que nos quedaba respecto a lo que son las cargas, que era la conexión en estrella de tres conductores, 1, 2, 3 conductores con carga desbalanceada. Es decir, tenemos que las impedancias de carga por fase son diferentes, es decir, estamos tratando una conexión en estrella cuyas impedancias de carga por fase, es decir, Z1, Z2 y Z3 son diferentes, es decir, está desbalanceado el sistema. ¿Y por qué digo de tres conductores? Porque el centro de la estrella ya no está conectado con el neutro del generador. ¿Ven? Este cable que sale del neutro no va hacia el centro de la estrella. Bien, eso como resultado va a originar ¿qué cosa? Una diferencia de potencial entre el centro de la estrella, este O de acá, y el neutro. Es decir, entre el neutro y el centro de la estrella. Esa diferencia se conoce, esa diferencia de potencial se conoce como VNO en este caso. Bien, y vamos a estudiar también qué es lo que ocurre con las tensiones en cada una de estas cargas, Z1, Z2 y Z3. Bien, perfecto. Para ello, yo lo voy a encarar directamente desde lo que es un ejercicio. Lo voy a hacer más práctico esto. Es decir, vamos a recurrir a un circuito que yo armé ya en el simulador, ya se los dejé armado. Bien, es decir, si observan bien, esto es una conexión en estrella. Bien, acá donde las impedancias de carga por fase son R1, R2 y R3. Bien, es decir, acá teníamos Z1, Z2 y Z3, que en nuestro caso van a ser R1, R2 y R3. Estas de acá, R1, R2 y R3, que valen 5, 10 y 20 ohms respectivamente. Estos tres instrumentos que están conectados acá son voltímetros para medir la tensión que hay en cada una de esas impedancias de carga por fase, y en cada uno de esos resistores. Tenemos 3 amperímetros y acá tenemos otros 3 voltímetros que me sirven para medir la diferencia de potencial que hay entre ¿quién? Entre fase y neutro. Ven que acá está el neutro, este es el neutro del generador, que yo lo conecté a tierra acá. Bien, pero si se fijan bien, este nodo de acá, el que dice 3, no está conectado al neutro del generador. Este nodo que dice 3 es este de acá. Es el O, es el centro de la estrella. Bien. Para conocer las corrientes que van a marcar los amperímetros acá, es necesario, o mejor dicho, para conocer la tensión que va a estar aplicada en cada una de estas cargas, en cada una de estas impedancias de carga por fase, es decir, en las que acá conocemos como Z1, Z2 y Z3, es decir, para conocer la tensión VAO, VBO y VCO respectivamente, es necesario conocer primeramente las corrientes IA, IB e IC. Pero ¿cuál es el problema acá? Acá que tenemos que VAO no es igual que VAN. Bien, entonces yo no puedo decir que la corriente IA se va a calcular como veníamos calculando antes, haciendo la ley de Ohm, diciendo que IA iba a ser VAN dividido Z1, porque no, eso ya está mal ahora. ¿Por qué? Porque este nodo, que es el centro de la estrella, no está al potencial de neutro. Es decir, que una cosa es tener O y otra cosa es tener N, no es lo mismo. Entonces VAO ahora difiere de lo que es VAN. VAO y VAN no son lo mismo. No es la misma tensión, ojo, lo mismo VBO no es lo mismo que VBN y VCO no es lo mismo que, ¿dónde estaba? Que VCN, acá, VCN, no es lo mismo VCO que VCN, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para conocer ahora esta tensión es necesario conocer esta corriente, ¿bien? Antes nosotros las tensiones las teníamos y calculábamos la corriente por ley de Ohm. Bueno, ahora hay que hacer al revés. Ahora, para calcular esta tensión es necesario esta corriente. Antes calculábamos, primero, ¿qué hacíamos? Calculábamos la corriente porque ya teníamos la tensión. Ahora no. Ahora esta tensión no la tenemos. Ni VAO, ni VBO, ni VCO. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta. Bueno. Partiendo de este circuito, de este sistema, se va a tratar de llegar ya les voy a decir, se va a tratar de llegar a este de acá.
y ustedes me dirán, acá tengo un triángulo, yo antes tenía una estrella, ¿cómo hacemos? Bueno, hay que convertir la estrella que teníamos a este triángulo, es decir, la estrella que teníamos que tenía impedancias de carga por fase Z1, Z2 y Z3, habrá que convertirla o transformarla a este triángulo, cuya impedancia de carga son ahora ZA, ZB y ZC. ¿Por qué? Porque si se fijan bien, ¿por qué haría eso yo? Porque si se fijan bien, este nodo de acá es el A. Y este nodo de acá es el B. Entonces, de acá a acá, entre este nodo y este, tengo la tensión BAB, que es esta tensión, donde está esta tensión BAB, es la misma. Pero la tensión BAB me la está dando ¿quién? El generador, o sea, ya la conocemos. Bien, y eso es un logro. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa tensión, si yo esa tensión la divido por esta impedancia, tengo esta corriente. Entonces yo puedo calcular las tres corrientes de fase de este triángulo. Si yo conozco las tres corrientes de fase, paso a conocer estas corrientes de línea. Esta IA, esta IB y esta IC, que van a ser las mismas IA, IB e IC del circuito original. Y si yo tengo, por ejemplo, la IA, la multiplico por el valor de Z1 y paso a tener ¿quién? La tensión BAO. Si conozco IB, la multiplico por Z2 y tengo ¿quién? La BBO. Si conozco IC, la multiplico por Z3 y paso a conocer ¿quién? La tensión BCO. Bien, la pregunta ahora es, bueno, ¿cómo convertir de esta estrella o transformar de esta estrella a este triángulo? Bueno, eso muchos ya lo deben conocer. Muchos ya lo deben conocer. Bien, yo tengo que convertir de esta estrella a este triángulo. Bien, este símbolo no quiere decir igual, quiere decir equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que este triángulo y esta estrella son equivalentes. Son equivalentes. Bueno, ¿cómo convierto o transformo de esta estrella a este triángulo? Hay un teorema, que ya se lo dejé preparado acá las expresiones. Bien, hay un teorema que se llama teorema de Kennedy o de transformación de estrella-triángulo. Bien, o teorema de transformación estrella-triángulo. Es decir, este es uno de los tantos teoremas de los circuitos eléctricos, por supuesto, ¿no? Así como existe el teorema de Thevenin, el teorema de Norton. ¿Qué más existe? El teorema de Millman, el teorema de máxima transferencia de potencia, existe el teorema de Kennedy. El teorema de Kennedy consiste, esta es una parte de las expresiones, son las que vamos a utilizar. Consiste en convertir o de pasar ya sea de una estrella a un triángulo o de un triángulo a una estrella. Como a mí me interesa, o a nosotros nos interesa en este caso, transformar de una estrella a un triángulo, las expresiones son estas. Es decir, que si yo quiero calcular la ZA de este triángulo en función de la Z1, Z2 y Z3 de esta estrella, la expresión es esta. Lo mismo con ZB. Si quiero obtener la ZB de este triángulo en función de las impedancias de esta estrella, la expresión es esta. Y lo mismo va a pasar con ZC. Bien, es decir que ZA, ZB y ZC dependen o son función de Z1, Z2 y Z3. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a recurrir al circuito en cuestión, al circuito bajo análisis. Y ahora, ¿quién es Z1? Es R1, Z2 es R2 y Z3 es R3. Bueno, hay que convertir de esto, hay que pasar a un triángulo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Yo acá, en Word, tengo las expresiones que vamos a utilizar y estas ya las tengo. Estas las agregué y estas son las que íbamos obteniendo, estas dos por ejemplo, las que obteníamos en videos anteriores, en muchos de los videos anteriores. Y esto de acá es lo que obteníamos, son las tensiones de línea que obteníamos a partir de las tensiones de fase, en que en un sistema trifásico perfecto de tensiones, consecuencia directa de tensiones. Bien, entonces, ahora, para no dar tantas vueltas, tenemos esto. Esto yo lo voy a copiar y lo voy a utilizar acá. Bien,
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar donde dice Z1, sabemos que Z1 vale 5 ohm, Z2 vale 10 ohm y Z3 vale 20 ohm. Entonces, acá dice 5 por 10 más 5 por ¿quién? Por 20 más esta valía 10 y esta valía 20. 20, perdón, vamos así por orden, 10 por 20. Bien, estoy haciendo el producto. Acá le decimos Z, pero sabemos que acá tenemos resistores nada más. Bien, entonces hacemos R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3. Y tenemos esto. Dividido ¿quién? R3 o Z3 dice acá, pero es mi R3, que vale 20 ohm. Bueno, hagamos esto. ¿Qué nos da esto? Bueno, acá tenemos 5 por 10 son 50. Más. Tenemos 5 por 20, que son 100. Más 10 por 20, que son 200. Todo eso dividido, ¿qué? 20. ¿Bien? Si seguimos trabajando, ¿qué tenemos? 200 más 100 son 300, más 50 son 350. ¿Dividido cuánto? 350 dividido 20. Que sería como decir 35 dividido 2, que debería ser, si no me equivoco, 17.5, pero para evitar problemas, hagamos la división. Sí, 17,5. 17,5 ¿qué? Ohm. 17.5 ohm. Bien, es decir, que esa es la ZA. Es decir, si venimos, esta vale 17,5 ohm. Esta vale 17,5 ohm. Bien, hay que hacer lo mismo con estas de abajo. Pero ¿qué pasa? Acá hay algo que se está repitiendo siempre. ¿Y qué es lo que se está repitiendo siempre? El numerador. Todos dicen Z1, Z2, Z1, Z3, Z2, Z3, fíjense. Entonces, para hacerla más corta la cosa, yo voy a hacer esto. Yo voy a copiar, para hacerlo más fácil. Voy a pegar, pero acá tengo que cambiar esto. Acá Z1 vale ¿cuánto? Dijimos que valía 5 ohm, entonces esto cambia su valor. Bien, y hagamos 350 dividido 5. 70 dice. Entonces esta vale 70 ohm. Quiere decir que la ZB vale 70 ohm. O sea, acá tenemos 70 ohm. Si seguimos, el procedimiento es el mismo. 350, pero ahora va dividido la Z2. La Z2 valía 10 ohm. Entonces esto me queda 35 ohm acá. Bien, entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? Convertimos de esta estrella, ¿a quién? A este triángulo, es decir que pasamos a este circuito ahora. Bien, para este circuito, si yo quiero conocer la corriente IAB, ¿qué tengo que hacer? IAB circula por la impedancia ZA, por la de 17,5 ohm. Bien, entonces, ¿qué tensión hay aplicada a la impedancia ZA? Y bueno, ZA está entre los nodos A y B. Entonces, VAB. Entonces, la IAB va a ser VAB dividido ZA. Para eso, yo tenía esto, que ya lo había encontrado en otros videos. ¿Ve? Uno se va ayudando de todo lo que tiene. Bien. Acá no se llama Z1, eso sí.
se llama ZA. Esta se llama ZB. Y esta de acá se va a llamar ¿Z qué? ZC. Bueno. Si venimos acá, ¿quién era BAB? Bueno, BAB, nosotros ya teníamos esto. Y ya que estamos, lo copiemos. Ya que estamos, lo copiemos. Venimos acá. Así ya tenemos todo servidito. Bien. Pegamos. Y la ZA dijimos que valía 17.5 ohm. A ver. Sí, 17.5 ohm. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Y bueno, hay que dividir. Hacemos 381 dividido 17.5 ohm. Y eso me da 21,77, según esta calculadora, 21,77 amperes eficaces. Acá pongamos raíz de 2. Y la fase, ¿qué va a ser? 30 menos 0. Acuérdense que como esto es carga resistiva, es lo mismo que escribir 17.5 ohm con 0 grados de fase. Entonces 30 me queda acá. 30 grados. Bien. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Yo voy a copiar todo esto así. Ya que estamos con el signo igual. Y lo voy a poner acá. Pero ¿quién era BBC? ¿Qué fase tenía BBC? Menos 90. Acuérdense de eso. Menos 90. Y esta no valía 17.5, sino que era la ZB, dijimos. ZB valía 70. Entonces venimos acá y trabajamos con nuestros 70 ohm. Y esto, ¿qué me va a dar ahora? Hay que hacer 381 dividido 381 dividido 70. Y eso me da 5.44 amperes eficaces. 5.44 amperes eficaces con una fase de menos 90. Menos 90 grados de fase. Bien. Si hacemos lo mismo para obtener la ICA, acuérdense que BCA tenía una fase de 150 grados. Cambiamos 30 por 150. Y la impedancia ZC que valía, ¿cuánto valía? 35 ohm. Entonces tenemos 35 ohm. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hacer 381 dividido 35. 381 dividido 35 me da 10.88, aproximadamente 10.88 amperes. 10.88 amperes, con una fase de 150 grados. 150 grados. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que les había dicho yo? Que una vez que teníamos las corrientes de fase, podemos obtener las corrientes de línea. ¿Cómo? Aplicando la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Cómo hacíamos eso? Fácil, ya lo habíamos hecho en videos anteriores, con estas expresiones de acá. Bien, con estas expresiones de acá. Eso es lo bueno de ya tener analizado todo. Haberse tomado el trabajo de analizar todo. Pero, ¿qué observan ustedes? Yo tengo que hacer la resta de estos fasores de corriente. Bueno, pero yo no puedo restar en forma polar, tengo que pasar a rectangular. Entonces a cada una de estas va a haber que pasarlas a forma rectangular. ¿Cómo pasamos a forma rectangular? Con la función rect de la calculadora. ¿Bien? Bueno. Acuérdense que como siempre yo al raíz de 2 lo dejo afuera. Entonces vamos a trabajar con el 21.77 y con los 30 grados. Bien, creo que está de más decir eso a esta altura, pero por la duda. Función rect 21.77
y por otro lado teníamos 30. 18.85, 18.85, 18.85, perdón, esto no va acá, va acá, 18.85 más J, ¿cuánto? Más J, 10.885, 10.88, pongamos. Si ya sabemos que estamos truncando o a veces redondeamos los números y obtenemos siempre resultados aproximados. Bien. Bueno, y acá ¿qué vamos a hacer? Yo voy a copiar esto. Lleva a veces un tiempito seleccionar todo esto, pero acá voy a borrar esto. Esto es más fácil porque dice 5.44 con menos 90, con una fase de menos 90 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que este fasor de corriente está ubicado en el semieje imaginario negativo, es decir, para abajo, hablando en términos no técnicos ni matemáticos tampoco. Bien, entonces como componente real es 0. Y como componente imaginaria, ¿qué tiene? Menos J, 5.44. Bien. Y este tercero, ¿qué tiene? 10.88, esto está ubicado en el segundo cuadrante. Es decir, que la parte real va a ser negativa y la parte imaginaria, la parte real va a ser negativa y la parte imaginaria va a ser positiva. Bien, entonces hagamos una cosa. 10.88 dice 150. Menos 9.42, ¿ven? Negativa, menos 9.42 más J, ¿cuánto? 5.44. Bueno, 5.44. Perfecto. Ya tenemos las tres corrientes en forma, ya pasada a forma rectangular. ¿Qué hay que hacer? Restar. Bueno, hay que hacer IA es IAB menos ICA. Bueno, IAB, ¿dónde está IAB? IAB está acá. Este es IAB. Menos ¿quién? ICA. ICA es esto de acá. Bien. Si restamos, ¿qué vamos a tener? Hay que restar, ¿se acuerdan? Componente a componente. 18.85 menos menos sería más 9.42. Entonces hagamos 18.85 más 9.42. Eso da 28,27. Yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a borrar todo esto. 28,27, ¿no? 28.27. Esa es la parte real. Corroboremos. Bien. Y de parte imaginaria, ¿qué voy a tener? 10.88 y acá tengo menos más, es menos. 10.88 menos 5.44. Bien. Entonces esto va a dar un número positivo. Bien. Y va a dar 5.44. Si yo a 10.88 le resto 5.44 me va a dar 5.44 positivo. Bien. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Convertir esto a forma polar. Entonces, ¿dónde está? Acá está la calculadora. Venimos y convertimos a forma polar. Pol. ¿Qué ponemos? Componente real 28.27 decía. Y la componente imaginaria era 5.44. Bien. Eso me da 28.788, 28.79, 28.79. Nunca nos olvidemos del raíz de 2. Estos son amperes porque estamos determinando corriente. ¿Y qué fase va a tener?
¿qué fase va a tener? Acá la máquina también me determina la fase. 10.89. 10.89. 10.89 grados. Bien. Esa es la corriente IA, es decir, que esa corriente es la que debería marcar este amperímetro. Bien, todavía no vamos a ver nada. Primero quiero calcular las otras. Bien, ahora dice IB. ¿Cómo calculo IB? Tengo que hacer IBC menos IAB. ¿Y quién es IBC? Esta de acá. Y le tengo que restar IAB. ¿Y quién es IAB? Esta de acá. Esta otra. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y bueno, hay que restar. 0 menos 18.85. Yo voy a hacer lo siguiente, ¿no? Como siempre, para ya tener todo listo. Acá me va a quedar menos 18.85. ¿Ven? 0 menos 18.85. Menos 18.85. Y acá tenemos menos 5.44 menos más menos 10.88. Entonces hay que hacer menos 5.44 menos 10.88. Eso va a dar algo negativo acá. Hagámoslo. 5.44 más 10.88. 16.32. 16.32. Bien. Perfecto. Eso está en coordenadas rectangulares o forma rectangular. Hay que pasarlo o convertirlo a forma polar. Para eso, de nuevo, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a copiar esto. Lo voy a pegar, pero obviamente vamos a poner los números que son correctos, ¿no? Es decir, que esto yo lo borro. Y después voy a borrar el ángulo. Pero ahora voy a hacer la cuenta. Pongamos. Perdón. Pongamos. Menos 18 menos 18.85. Acá, ahora sí. Y tiene menos 16 menos 16.32. Bien. ¿Cuánto da eso? 24.93. 24.93 amperes eficaces con una fase D. ¿De cuánto es la fase? Menos 139.11 grados. Menos 139.11 grados. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay que calcular la corriente IC. Esa corriente IC es ICA menos IBC. Es decir, esta es ICA menos IBC. IBC es esta de acá. Bien. Entonces, si hacemos esa resta, yo voy a volver a pegar esto acá, pero acuérdense que era para tener todo más servidito. Bueno, ahora sí. Tengo que hacer menos 9.42 menos 0, o sea, menos 9.42. Bien. Y tengo 5.44 menos menos, sería más, 5.44, es decir, 5.44 por 2, 10.88. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Convertir esto a la forma polar. Si convertimos a la forma polar, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener menos 9.42 y 10.88. 10.88. Y eso me da 14.39, dice. Hagamos lo que habíamos hecho la vez pasada, hace rato, digo. Copiamos, pegamos y corregimos. Acá modificamos, mejor dicho. 14.39. Era eso, creo, lo que decía.
14.39, bien. Y una fase de 130.88 grados. Entonces venimos acá, 130, perdón, ¿qué escribí acá? 130.88. Bien, listo. Ya tengo eso. ¿Qué sigue? Bueno, ya tenemos las corrientes. Si tenemos las corrientes, estamos acá. Ya tenemos las corrientes, las tres corrientes. Entonces, ¿cómo determinaría la tensión BAO? Y bueno, la tensión BAO es la tensión que hay entre el nodo A, que es este, y el nodo O. Bien, entre A y O, ¿qué tengo conectado? Z1. ¿Y qué corriente circula por Z1? La corriente IA. Entonces, si aplicamos ley de Ohm, la BAO va a ser igual a la IA por Z1. En nuestro caso va a ser igual a la IA por R1. Bien, igual nosotros la llamemos Z, no hay problema. Entonces, la tensión V, ¿qué voy a hacer? A ver, primero, como siempre, esto es un conjunto de ecuaciones que vamos a ir obteniendo. La tensión V, VAO es igual a ¿quién? Por ley de Ohm, a la corriente I sub A por Z1. Z1. Bien, perfecto. ¿Quién es la corriente I sub A? Y bueno, es esto que está acá. Y eso hay que multiplicarlo por el valor de Z1, que era la R1 del ejercicio, que eran 5 ohm. Bien, entonces venimos acá por 5. Bueno, 5 ohm era, ¿no? A mí me gusta poner las unidades al final, pero bueno. Entonces, ¿eso qué queda? Hay que hacer 28.79 por 5. 28.79 por 5. Eso da 143.95. 143.95. Bueno, obviamente tenemos el famoso raíz de 2. Estos son voltios. Y la fase va a ser la misma que la de la corriente, porque estamos hablando de que la impedancia de carga por fase es un resistor de ¿cuánto? De 5 ohm. Bien, entonces 10.89. 10.89 grados. Bien, perfecto. Ya tenemos la VAO, es decir, tenemos la tensión que tendría que indicar este voltímetro de acá. Perfecto, ¿dónde estamos? Acá. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a copiar todo y después lo copio y lo pego y voy modificando todo. La tensión BBO, ¿quién va a ser? Volvamos al circuito original, al sistema. Bueno, la tensión BBO es la que está aplicada entre el nodo B y el nodo O. Yo ahí tengo la impedancia Z2. ¿Y qué corriente circula por Z2? La corriente IB. Entonces la tensión BBO se va a determinar por ley de Ohm como el producto de la corriente IB por la impedancia Z2. Bien, entonces acá va a ser IB por Z2. ¿Pero quién era IB? IB está acá. 24.93. 24.93 amperes eficaces con una fase de menos 139.11. Menos 139.11 grados de fase. Bien.
¿Y quién era la Z2? La Z2 era 10 ohm. Si no se acuerdan, ¿dónde estaba? Perdón, acá estaba el problema. El ejercicio, el circuito, 10 ohm. Bien, perfecto. Si hacemos eso, ¿esto qué nos va a dar? 24.93 por 10 sería 249.3. 249.3 voltios, por supuesto, eficaces. Y la fase va a ser menos 139, menos 139.11. Bien, listo. 11 grados, ¿no? Por supuesto. Y para obtener ahora la tensión VCO sería la corriente IC por Z3. Bien, ¿quién es la corriente IC? Bueno, la corriente IC la tenemos acá. 14.39 amperes eficaces con una fase de 130.88 grados. Y la impedancia valía 20 ohm, que eran estos 20 ohm de acá. Bien, 20. Ahí dice 20. Entonces, si multiplicamos 14.39 por 20, me va a dar 287,8. Acá 287.8. Y la fase va a ser 130.88 grados, por supuesto. Bien, es decir, que acabamos de determinar las tres corrientes, o sea, estas tres corrientes y estas tres tensiones. O sea, determinamos la corriente IA, IB, IC y las tensiones VAO, VBO y VCO. Bien, lo que nos quedaría, que ahora dentro de un rato lo vamos a hacer, es determinar la tensión VNO. Bien, ahora que acá tenemos estos valores, yo voy a proceder a simular el circuito. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Acá tengo 3 voltímetros que me están midiendo las tensiones de fase del generador. Las tensiones de fase del generador, acuérdense que son la VAN, la VBN y la VCN. Bien, eso tiene que quedar clarito. Bueno, después, ¿qué más tengo? Estos 3 amperímetros me van a medir las corrientes IA, IB e IC. IA por un lado, IB por el otro e IC por el otro. Por último. Bien. Y estos 3 voltímetros me van a medir ¿qué cosa? Las tensiones en las impedancias de carga por fase de esa estrella desbalanceada de 3 conductores. Bien, eso lo vamos a conectar por acá, así, por acá, y después este otro lo voy a conectar por acá. Bien, ya saben, este voltímetro, perdón, esta pantalla muestra lo que mide este voltímetro, esta lo que mide este, pantalla o ventana mejor dicho, y esta ventanita lo que mide este otro. Bien, entonces si simulamos, ¿qué vamos a notar? Bueno, yo voy a detener la simulación ahora. Fíjense, yo tengo 220 voltios de tensión de fase eficaz, pero del generador. Hasta acá es todo lo que ya conocíamos. Bien, cuando nosotros en los videos anteriores trabajábamos con las conexiones en estrella, todas tenían el centro de la estrella, que es este nodo que se llama 3, estaban conectados ¿a dónde? Al neutro. Entonces las caídas de tensión que teníamos en las impedancias de carga por fase medían, ¿cuánto? 220 voltios. Fíjense ahora lo que miden. Esta de acá, en vez de medir 220, mide 144 voltios. Este de acá, mide, en vez de 220, mide 249 voltios. Y este de acá, en vez de medir 220 voltios eficaces, mide ¿cuánto? 288 voltios eficaces. Bien. Bueno, corroboremos esto, ¿cómo se puede decir?
comparemos, no me salía la palabra, comparemos esto con lo que nosotros calculamos. Esto ya está, ya lo teníamos. Y ahora, vamos por las corrientes. Esta sería la IA, esta la IB y esta la IC. La IA 28,8. ¿Dónde está la IA? 28,79, 28,8 casi. Perfecto. La IB 24,94, casi 24,95. 24,93. Perfecto. La IC 14,3. Amperes eficaces, por supuesto, ¿no? 14,39, casi 14,4. Perfecto. Los valores eficaces de las corrientes. Y de las tensiones, fíjense, 143,95 voltios eficaces, la que calculamos para VAO. 143,95. Y acá nos da 144 de 10. La tensión BBO, 249, casi 249,5 voltios eficaces. 249,3 voltios eficaces. Perfecto. Y la tensión BCO, 288 voltios eficaces. Esa es la simulada. Y la calculada, 287,8. ¿Ves? 287,8, 288. Perfecto. Esas pequeñas diferencias son: una es porque el simulador trabaja acá con 220,017 volts, dice. Bien. Y otra, bien, nosotros se acuerdan que pusimos 220 nomás. Bien, todas tenían 220. Acá. Perdón. Acá. Y a partir de los 220 teníamos los 381. Bien. Y la otra, ¿cuál es? Que nosotros, fíjense que acá estamos redondeando números. Redondeando y en algunos casos aproximando. Bien. La calculadora siempre nos daba más decimales, nosotros tomábamos 2 nada más. Bien. Pero esas son diferencias súper aceptables. Súper aceptables. Bueno. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cómo determino analíticamente, obviamente que eso es lo que importa, cómo determino analíticamente, es decir, mediante cálculo, la tensión VNO, este fasor de tensión VNO? Bueno, ¿cómo hacemos? Bien, hay muchas formas de resolver este problema. Esta es la forma más fácil. Bien. Bien. Para determinar quién es VNO, primero voy a escribir lo siguiente. ¿Quién es la tensión VAN? ¿Dónde está? Acá. ¿Quién es VAN? ¿O cómo se puede escribir VAN de otra forma? Bueno, yo voy a hacer esto. ¿Cómo podemos escribir VAN? Como VA menos, o sea, V sub A menos V sub N. ¿Bien? Y ahora, como vamos a trabajar con un conjuntito acá de ecuaciones, que me interesa bastante armar, vamos a poner esta llavecita, así como hicimos con nosotros. ¿Bien? Dijimos, ¿quién era VAN? ¿O cómo se podía escribir VAN de alguna forma? Bueno, se la escribe como la diferencia de potencial entre V sub A y V sub N. ¿Bien? Y yo acá tengo tres tensiones, VAO, VBO y VCO. Si yo ya trabajé con VAN, bueno, voy a trabajar acá con VAO. ¿Bien? Yo acá, bueno, ya lo tenía copiado, lo voy a pegar. ¿Quién es o cómo puedo escribir, perdón, cómo puedo escribir VAO? VAO. Ahí está, VAO. Como la diferencia de potencial, VA menos VO. Bien. Y ustedes dirán, ¿y qué gano haciendo eso? Bien. ¿Qué ganamos haciendo eso? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. A esta ecuación la vamos a llamar 1. Y a esta ecuación de acá la vamos a llamar 2. Bien. La idea es
determinar quién es BNO. BNO. Pero quién, o cómo se puede escribir, mejor dicho, cómo se puede escribir BNO de otra forma. Como B sub N menos B sub O. Bien. Entonces, esta diferencia la vamos a tratar de armar con esto que tenemos acá. Con esto de acá. Bien. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense. Si esta ecuación la llamamos ecuación 1 y esta ecuación la llamamos ecuación 2, ¿qué pasa si yo a la ecuación 2 le resto la ecuación 1? Si a 2 le resto 1, es decir, si a la ecuación 2 le resto la ecuación 1, de este lado del igual tengo BAO menos BAN. Entonces ponemos BAO menos BAN. ¿Bien? Porque yo estoy haciendo todo esto de acá menos todo esto de acá. ¿Bien? Y del otro lado del igual tengo esto menos esto de acá arriba. Yo lo voy a hacer paso por paso. Esto menos esto de arriba. ¿Bien? ¿Y entonces qué hacemos ahora? Bueno, yo tengo que BAO menos BAN vale todo esto de acá. Bueno, si acá suprimimos el paréntesis, a mí me va a quedar menos BA más BN. O sea, menos, me queda esta, me va a pasar a quedar positivo. Bueno, entonces, yo voy a tener lo siguiente. Yo voy a tener BA, lo escribamos directamente, BA menos BO menos, acá era B sub O, menos, esta me va a quedar BA, y acá tengo menos, me queda más. ¿Más quién? BN. Fíjense, BA menos BA se cancelan. Entonces me queda menos BO más BN. O BN menos BO. O sea, me queda esto de acá. ¿Bien? ¿Y eso quién es? BNO. BNO. ¿Bien? Entonces, ¿a qué llegamos? Nosotros llegamos a lo siguiente. ¿A qué llegamos? A que BNO yo la puedo escribir como siempre se escriben estos símbolos raros, la diferencia entre, ¿dónde estábamos? Acá. Entre BAO, que ya la conozco, menos la BAN. Bien. Y eso es porque yo estaba trabajando con BAN y con BAO. Si hacemos el mismo análisis, por ejemplo, con la tensión, BBO y BBN, que lo único que tengo que hacer es cambiar A por B. Bien, yo lo invito al que le interese que haga el mismo análisis acá, todo esto, acá. Bien. Y acá, si hago con B sub C, es decir, si trabajo con BCO y con BCN, lo mismo. Bien. Es decir que, empleando cualquiera de estas tres, yo tengo que obtener la tensión, el fasor de tensión BNO. Bien. Voy a trabajar con la primera. Ya que estamos. Bueno. Entonces, me dicen, tenés que hacer, para obtener BNO, tenés que hacer la diferencia entre el fasor de tensión BAO y el fasor de tensión BAN. Bien. Entonces, ¿quién es BAO? BAO está acá. Yo lo voy a copiar ahora. ¿Y quién es BAN? Bueno,
yo voy a hacer lo siguiente. VAN, acuérdense que eran los 220 voltios que ya teníamos con una fase de 0 grados. Bien, si no se acuerdan de eso, está acá. ¿Ven? 220 volts con 0 grados de fase. ¿Ve que dice VAN? La roja. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Esto, como hay que restar, y esto está en coordenadas polares, hay que convertirlo o pasarlo a la forma rectangular. Bueno, la historia es siempre la misma. Calculador. Bien. Bueno, como siempre el raíz de 2 lo dejamos afuera, el raíz de 2, la raíz cuadrada de 2 la dejamos afuera, ¿y qué hacemos? Función rec, 143.95, 143.95, coma, dice 10.89, 10.89, bien, y eso me da, por un lado 141.35, 141.36 casi, 141.36, más J, fíjense que dice 10.89 grados, quiere decir que yo estoy en el primer cuadrante, o sea, tanto la parte real como imaginaria son positivas. ¿De qué es positiva? 27.19, 27.19. ¿Dónde estamos? Acá. 27.19. Perfecto. Ahora hay que hacer lo mismo con esto, pero esto es un regalo ya. ¿Por qué? Porque esto, al tener fase 0, tiene solamente componente que real, no tiene componente imaginaria. Así que esto es 220 más J, ¿cuánto? 0. ¿Bien? Perfecto. Yo voy a continuar abajo. Y hay que hacer esta resta. ¿Bien? Perfecto. Hay que hacer esta resta. Bueno. Acá tenemos 141.36 menos 220. Bueno, hagamos la resta. 141.36 menos 220. Eso me da menos 78.64. Menos 78.64. Bien, esa es la componente real o parte real de esa tensión BNO. Y la parte imaginaria o componente imaginaria, ¿qué va a ser? 27.19 menos 0, o sea, 27.19. Bien, es decir que esta sería, esta sería la tensión BNO, pero en coordenadas rectangulares. Nosotros necesitamos en polares menos 78.64 y acá tenemos 27.19. Bien, 83.2 voltios. 83.2, no nos olvidemos de la raíz de 2. Estos son voltios. ¿Con una fase de cuánto? Con una fase de cuánto. Mi fase es de, ya les digo, 160.92, redondeamos a 161 grados. 161 grados de fase. Bien, es decir que en este sistema, con los valores que tenemos acá, es decir, con los valores de la tensión de este generador y los valores de la impedancia de carga por fase de esa estrella de ahí, la diferencia de potencial entre el neutro del generador y el centro de la estrella son 83.2 volts eficaces o voltios eficaces. Bien, fíjense que no es cero, o sea, tengo una diferencia potencial ahora, es decir,
¿cómo se lo puedo explicar? Es como decir que el neutro se corrió. Bien, en realidad lo que se corrió sería la tensión del centro de la estrella, que ya no está al mismo potencial del neutro. El neutro sigue siendo neutro. Ocurre un desplazamiento, si lo quiero decir de forma más correcta, ocurre un desplazamiento de la tensión del centro de la estrella. Bien, es decir que si yo hubiese tenido el cable este cable conectado acá, este nodo O hubiese estado al potencial del nodo N o del borne N acá del generador. En otras palabras, la BNO hubiese sido 0 voltios. Pero al desconectar el cable, y obviamente tengo un desbalance de carga, ¿qué es lo que ocurre? Que este nodo se desplaza, por así decirlo, en tensión. Y ya no tengo 0 voltios, sino tengo en este caso 83 voltios o 83.2 voltios eficaces. Eso es lo que ocasiona que ahora en cada carga yo tenga estas tensiones. ¿Ve? 144 voltios, 249 voltios, 288 voltios. ¿Bien? Ahora, midamos eso. ¿Con qué se mide? Con un voltímetro. Bien, vamos a conectar un voltímetro acá. Vamos a conectar, este es el centro de la estrella. Bien. Dejémoslo de ese color, no importa. Y esto lo llevamos acá. Bien, lo vamos a unir a lo que es el neutro. Bien. ¿Y qué medimos? Si vamos a simular, tenemos que simular obviamente, si no, ¿cómo vamos a ver? ¿Ve? 83.15, 83.16, casi 83.20. 83.2 diría, que es lo que tenemos acá. ¿Ven? ¿Qué conclusiones obtenemos? ¿Qué conclusiones obtenemos? Todavía falta para terminar esto, ¿no? Pero ¿qué conclusiones obtenemos? ¿Dónde está la simulación? Perdón. Bien. Nunca hay que prescindir del conductor de neutro. Nunca. Imagínense que cada una de estas resistencias, véanlo ahora no como resistencias, véanlo como una impedancia cualquiera, que puede representar un electrodoméstico que ustedes están conectando a la red de alimentación. ¿Bien? Se supone que teníamos que tener 220 voltios. Y miren, acá tengo 144, acá tengo 249 en esta, 249 voltios, casi 249.5, 249, y acá 288 voltios. Imagínense que ustedes conectan un electrodoméstico y en vez de tener los 220 voltios tienen 288 voltios. Eso se quema. De entrada se quema, se destruye. Pero ¿por qué pasó eso? Y porque no teníamos el conductor de neutro conectado. ¿Bien? No teníamos el conductor de neutro conectado. Quiere decir que este nodo de acá, que se llama 3, ya no está el potencial del neutro. O sea, está un potencial diferente. Es decir, está a un potencial de 80, en este caso, en este ejemplo, porque todo esto es para este ejemplo, obviamente, de 83 voltios, poco más de 83 voltios eficaces. Cuando yo tenía que tener 0 voltios acá. ¿Bien? Eso ocasiona ¿qué cosa? Que hablando en términos no técnicos, se dispara todo el sistema. Por eso, ustedes nunca van a tener carga balanceada. O sea, una estrella con carga balanceada, eso es muy difícil. ¿Bien? Supónganse que ustedes tenían la estrella con carga balanceada. ¿Bien? No hay problema. Pero viene alguien y conecta una impedancia acá en paralelo a esta. Se desbalancea el sistema. Y si ustedes no tienen conectado este centro de la estrella al neutro del generador, ocurren estas cosas que están viendo acá. Se dispara, hablando en términos no técnicos de nuevo, se dispara el sistema. Se descontrola todo acá. Miren lo que tenemos. No tenemos 220 acá. El más próximo a 220 es este, el del medio. Pero no es 220. Bien, entonces ese tipo de problema podemos tener. Bueno,
Ahora, ¿cómo lo podemos ver gráficamente? Bueno, esto es parte del apunte. Solamente que yo le agregué acá a la imagen, esta la edité, pues esta la había hecho hace tiempo y le agregué acá la letra N y la letra O. Bien, es decir, igual yo lo voy a dibujar. Esto es un ejemplo genérico. Esto es algo genérico. Bien. Fíjense, yo acá tengo las tensiones BAN, BBN y BCN. Tengo estos tres fasores de tensión. Este rojo de acá, este naranja de acá y este magenta de acá son las tensiones BAN, BBN y BCN, que son estas de acá, los 220. Bien, son las del generador. Y esta azul de acá, y bueno, esta, no sé, una especie de verde, y esta de acá que es gris, son las tensiones que hay aplicadas donde son las BAO, BBO y BCO respectivamente. BAO, BBO y BCO respectivamente son las tensiones que están aplicadas en ¿qué? En las impedancias de carga por fase Z1, Z2 y Z3 respectivamente, que nada que ver tienen ¿quién? A las tensiones BAN, BBN y BCN, ni se parecen. Fíjense, miren lo que es la BAN y miren lo que es la BAO. Bien, todo eso ¿por qué? Porque al no tener el conductor de neutro, es decir, al no tener el conductor de neutro conectado al centro de la estrella y aparte al estar desbalanceada esa estrella, esto se desplazó para acá, en la carga, ¿no? En el generador yo sigo teniendo estas tres, la roja, la naranja y la magenta. Bien, de hecho ustedes lo están viendo acá en la simulación, la sigo teniendo, no cambio nunca eso. ¿Qué es lo que cambia? Que en la carga yo tenga estas tres. Si yo ahora conectase el conductor de neutro, es decir, al centro de la estrella, estas tres tienen que coincidir con estas otras tres de acá. Es decir, la BAO con la BAN, la BBO con la BBN y la BCO con la BCN. Lo vemos. Bien, ¿yo qué voy a hacer? Lo voy a sacar a esto. Y voy a conectarlo acá. Al hacer esa conexión y volver a simular, estos tres valores tienen que coincidir con estos de acá. Bien. Y bueno, hagámoslo. Bien, 220, 220, 220. Bien, porque ahora el centro de la estrella está al potencial del neutro del generador. Bien, pero recuerden, nosotros estamos en este punto. Nosotros estamos acá. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a intentar llegar, o voy a llegar a este diagrama, pero al que es correspondiente a este ejercicio. Bien, para los valores que tenemos. Bueno, obviamente voy a usar el AutoCAD, no conozco otra forma de hacer esto para mostrárselos. Y bueno, vamos a graficar lo que son la BAN, BBN y BCN. Y acá voy a hacer de nuevo la aclaración que hice en el video 1. Cuando ustedes dibujan fasores, chicos, cuando ustedes dibujan fasores, un fasor se caracteriza. Un fasor se caracteriza por quién. Vengamos acá. Por su valor pico. ¿Quién es su valor pico? Vengamos acá. El valor pico es todo esto. Este es el pico. ¿Ve? Este es el pico. Este es el pico. Un fasor se caracteriza por su valor pico y su fase. ¿Cuál es la fase acá? 0. Acá, 0 grado, ¿no? Bueno, tengo seleccionado hasta 0 grado, bueno, todo esto. 0 grado, menos 120 grados, más 120 grados, bien. Es decir, que si yo tengo que dibujar acá, yo tengo que dibujar 220 por raíz de 2, que son aproximadamente 311 voltios. Pero yo a propósito, de nuevo, como dije en el primer video, a propósito, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar, voy a trabajar, mejor dicho, con los valores eficaces. ¿Ven? Estos 220 son los eficaces y 220 raíz de 2, que serían 311 voltios, sería el valor pico. Bien, yo tenía que trabajarlo con 311, pero yo lo voy a trabajar con 220 a propósito. ¿Por qué? Porque son los números que nosotros conocemos. Es decir, cuando yo trabaje de esa forma, en el diagrama van a comenzar a aparecer estos valores después. ¿Dónde estaba? Acá. 144, 249, 288, valores muy próximos a eso. ¿Bien? Ah, y los 83 que me faltaron acá, tengo que volver a agregar
voltímetro y volvemos a simular. Bien, y esto 83 de acá. Bueno, hagámoslo. Entonces, 220. Ya dijimos por qué. Bien, después ¿qué vamos a hacer? Yo me voy a poner con azul la BBN, que esa estaba a menos 120 grados, es decir, 220 con menos 120 grados. Bien, esta de acá. Y después con verde voy a dibujar 220 con más 120 grados. Bien, esas tres. Es decir, acá estamos con el generador. Todavía no hicimos nada. Recién estamos con el generador. Ahora, ¿quién era mi tensión BNO? BNO vale esto de acá. Entonces yo tengo que dibujar un fasor. Acuérdense que íbamos a trabajar con valores eficaces. O sea, de 83.2 voltios con 161 grados de fase. ¿Bien? Bien, ¿qué vamos a hacer? 83.2 y 161. Eso lo voy a dibujar con negro. 83.2 con 100, ¿dónde estaba? 61 grados. ¿Bien? Bueno. Acá voy a tener que dibujar sí o sí las flechas. Por lo menos para este. Bueno. Este centro de acá, esto se llama N. Este es el neutro, este de acá. Perdón, este punto azul, ese cuadrado azul que se ve, pasa a ser un punto, ese es el neutro. Si esto representa BNO, esto tiene que ser N, este extremo de acá N, y este de acá tiene que ser O. Como se llama BNO, la flecha la tengo que poner acá. Yo voy a dibujar una flechita. Bien, esto me va a llevar más tiempo. Pero bueno. Bien, esto me va a llevar un poquito más de tiempo a mí. Pero si logro hacer que se entienda parte de esto, estaría genial. Bien, entonces, yo, ¿qué voy a hacer? Tengo esta flechita, pero esta estaba, dijimos, 161 grados la había puesto. Bueno, entonces seleccionamos esto y lo llevamos a 161 grados. Entonces esto de acá es esto. Esto lo llevamos allá. Este es mi vector. Por si no se llega a ver bien en el video después, este de acá es mi vector. Bien. Este punto de acá es el O y este punto de acá es el N. Por eso se llama VNO, no VON, VNO. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a desplazar ¿hacia dónde? Hacia acá. Bien. Y mi VAN es esta. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a agarrar esta misma flecha. Voy a copiar. Esta está a 0 grados y esta está a 161. Entonces tengo que regirarlo. Vaya palabra. 161 grados. Si yo estaba acá, lo vamos a llevar a menos 161. O sea, contrarrestar lo que hice antes, en otras palabras. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar el color que le corresponda. Y vamos a desplazar. Y lo vamos a ubicar acá. Y ahora voy a tratar de ver de qué forma les puedo mostrar las tensiones que tenemos. Bien. Por ejemplo, la VAO. ¿Dónde estaba la VAO? VAO. En algún lado estaba acá. 143.95 voltios eficaces con una fase de 10.89 grados. Pero
Bueno, ¿cómo lo obtengo gráficamente? Gráficamente. Si yo ya tenía la BAN y la BNO, vengamos a esta expresión de acá. De acá, la copiamos y la pegamos acá. Bien. Miren, BNO es igual a BAO menos ¿quién? BAN. Bien. Entonces de acá, yo puedo escribir que la que yo quería obtener era esta, ¿no? La BAO. Yo conozco BNO y BAN en este gráfico, ¿bien? Por ahí ya me está pegando ya el cansancio por la hora. Yo voy a escribir, ¿quién va a ser mi BAO? Y bueno, esto está restando, acá lo tengo que tener sumando. Entonces va a ser la BAO, va a ser la BNO más, ¿quién? La BAN. La BAN. Bien, entonces, en otras palabras, ¿qué me están diciendo? Al BNO, que es el negro este, el vector negro, sumale BAN, es decir, sumale el vector rojo. Bueno, es una suma de vectores, chicos. Bueno, hagamos una cosa. Sumar, ¿lo que significa? Hagamos esto. Sumarlo significa que yo lo voy a ubicar así. Bien. Entonces, yo voy a elegir un color. ¿Qué color elijo? A ver, elijamos magenta. Bien. Para esto. Bueno, sumarlo implica que yo voy de acá a acá. Pero ahí no termina la cosa, ¿no? Ahí no termina la cosa. Este es el vector, este de acá es el vector BAO. Quiere decir que tiene que ir desde A hasta O. ¿Y quién es A? A es este. ¿Y quién es O? O es este. Entonces, este vector lo tengo que trasladar para acá abajo. Entonces, eso que hice ahí era para mostrarle cómo era la suma de los vectores nada más. Entonces, esto lo ubico acá. Y este ya, chao, no me sirve. Bien, entonces, este vectorcito de acá, que la flecha tiene que estar apuntando para acá, es el vector BAO. ¿Y cuánto mide BAO? Bueno, hagamos una cosa. ¿Cuánto mide BAO? No, perdón, alineado. ¿Cuánto mide BAO? 143.91. Estos 143.91, acuérdense que para nosotros son nuestro valor eficaz de tensión, 143.91. ¿Y cuánto nos dio a nosotros? Buena pregunta, ¿dónde estaba? BAO, la busquemos. 143.95, perfecto, perfecto. Y la fase era 10.89 grados. Bueno, ¿cómo medimos la fase? Saquemos esto para no tener problema al momento de medir la fase. Y yo voy a tomar acá una línea de referencia. Entonces la fase la tengo que medir desde el horizontal, desde esta línea horizontal de referencia hacia donde está el vector. Obviamente, ¿cómo más lo voy a medir? Acá dice 11. Bueno, venimos acá y en esta parte quiero ver dos decimales después de la coma. 10.85 y a nosotros nos daba 10.89. Perfecto. Perfecto. Eso está bien. No hay problema. Es decir, que ahí tenemos este de acá, que es el BAO. Si quiero graficar el BBO, ¿qué tengo que hacer? Cambiar acá, donde dice A, cambiarlo por B. Entonces, la BBO va a ser ¿qué cosa? BNO más BBO. Bien, BNO más BBO o BBO más BNO. ¿Quién es BNO? Este de acá. ¿Y quién es
BBN, ¿no? No BBO, acá. Acá es BBN. Donde dice BN, ahora va BBN. Ya está haciendo efecto la hora ya. Bueno, tengo que sumarlo. Entonces, eso lo vamos a ubicar acá. A ver, ahí. Que me está costando acá. Ahora sí. Bien. Y bueno, si tiramos una línea, seleccionemos otro color ahora. Seleccionemos otro color. Eso tendría que ir de acá a acá. Pero la tensión que nosotros tenemos que obtuvimos, esta representa lo que es la BBO. Es decir, este punto tiene que estar en B y este punto de acá tiene que estar en O. Entonces esta la vamos a desplazar. Es decir, el mismo concepto que hicimos con la magenta tenemos que hacer con la naranja. Bien. Por ahí me hago un trabalengua para explicar estas cosas, pero la tenemos ahí. Bien. Entonces esto, chao. Bien. Yo la flecha no la voy a dibujar ya, pues ya tengo mucho ya con esto. Entonces, ¿qué hago? Acá tendría que haber una flechita para el magenta. Tener una flechita por acá. Tendría que haber. Acá tendría que haber una flechita en esta parte. Bien, yo no la voy a dibujar. Bueno, ¿cómo medimos esto de ahora? Bueno, de nuevo, esta es la horizontal. Primero vamos con el voltaje. Tenemos esto y tenemos esto de acá. Esto está marcando, ya les digo, 249,61 de tensión BBO. 249,61. ¿Dónde estaba BBO? BBO acá. 249.3, 249.6. Perfecto. No hay ningún problema con eso. Bien. Y yo ahora tengo que medir, tengo que medir la fase. Bueno, la fase, como siempre, va respecto de la horizontal. 139.1. ¿Dónde estaba BBO? 139.11. Este menos, obviamente cae de maduro, ya es vergonzoso explicarlo, es porque estoy girando en este sentido, ¿no? Midiendo en este sentido. O sea, de acá para acá tengo 139.1 grados, que es lo mismo decir menos 139.1. Bien. Bueno, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más queda? Determinar la BCO. La BCO, acá de nuevo, va a ser, acá donde dice A, cambiar por C. Entonces la BCO va a ser BNO más BCN. BNO más BCN. De nuevo, agarremos la BNO. Y acá la B, la llevamos donde está la BCN. La llevamos donde está la BCN. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar otro color. Y esto ya se hace más complicado con los colores que tenemos que generar que por otra cosa. Bueno. Y vamos a tirar una línea de acá hacia acá. Bien. De nuevo, esto representa BCO. Quiere decir que este punto de acá es C y este punto de acá tiene que ser O. Bien, ¿y dónde está C acá? Acá. ¿Y dónde está O acá? Acá. Entonces, este punto tiene que venir acá y este punto tiene que venir acá. Y bueno, hagamos eso. La desplacemos. Este punto del vector S, de esa línea en este caso, tiene que venir acá. Bien. Y ahí tengo mi BCO. Bien. Ahí tengo mi BCO. ¿Y cuánto mide eso? Bueno, ¿cuál es el voltaje que tenemos? Pongamos bien esto, si no vamos a llevar sorpresas después. Bueno. Acá está indicando 288, que sería el equivalente a 288 voltios.
Bien, para nosotros. ¿Dónde está la BCO? Bueno, busquémosla. 287.8, casi 288. Está perfecto eso. Bien. ¿Y el ángulo? El ángulo, bueno, ¿qué hay que hacer? Voy a poner acá esto. De nuevo, tiramos la horizontal. Lo que se dejó de un comienzo, me está borrándola. Y medimos de acá a acá. Perdón. Acá. 130.92 grados. Y la BCO tenía 130.88. Está perfecto. Bien. Esas pequeñas discrepancias o diferencias son por las aproximaciones que nosotros hacemos al momento de resolver todos los problemas. Bien. Entonces, este es el diagrama que nos quedó. Bien. Yo sé que es un poquito feo como se lo ve, y además en el video espero que se puedan llegar a ver todas estas líneas, pero esta de acá, este es BAN, este es BBN y este es BCN. Bien, son estas tres de acá, son las que marcan estos 3 voltímetros. Bien, y ¿dónde está? Bueno, las borré sin querer. Y estas tres de acá, esta es BAO, esta es BBO y esta es BCO. Son las que marcan ¿quién? Estos tres de acá. Bien. Este y este, que son esta y esta. Bien. Fíjense que la más chiquitita es la BAO, de ahí le sigue la BBO y la más grande la BCO. Bien. La más chiquitita es la BAO, después la sigue la BBO y después le sigue el último, como más grande, la BCO. Y esta línea de color negro, que bueno, acá ya tiene su flechita, todo, que en realidad son vectores, estamos hablando, ¿no? Pero bueno, en AutoCAD tiramos líneas. Esto, ¿quién es? Es la tensión BNO, es decir, esta de acá. Si nosotros hubiésemos conectado, que es lo que yo hice hace rato, antes de comenzar a usar el AutoCAD y hacer estos dibujos, si conectábamos este centro de la estrella al neutro, ¿se acuerdan que estas tres, este 144, 249 y 288, que se convertían en los 220? Bien, ahí ya iba a tener los 220. Bueno, miren, si nosotros estas tres de acá, es decir, este punto, al conectar un cable entre este nodo y el neutro, ¿qué quiere decir? Que estoy llevando a este nodo al potencial, a este nodo que es el centro de la estrella, al potencial del neutro. Bien, si hacemos eso, es decir, esto lo voy a correr para acá. Esto de acá, quiero ver y dejarlo acá, a ver si me sale bien el dibujito. Ahí está. ¿Ven? Que al hacer eso, que tuve la magenta, la naranja y bueno, este color de acá, que están coincidiendo con la roja, la azul y la verde que tenía hace rato. Bien, en otras palabras, si yo conecto un cable entre el centro de la estrella, que ya lo repetí 10.000 veces, y el neutro, ¿qué es lo que hago? Que estas tres tensiones sean los 220. Bien. Bueno. Entonces, esto es básicamente lo que es una conexión en estrella, o cómo resolver una de las tantas formas que hay, de resolver una conexión en estrella de 3 conductores con carga desbalanceada, donde podemos observar las tensiones que aparecen en las cargas. Estamos viendo que ¿dónde está la simulación? Acá, que hay una sobretensión, acá tenemos 288, acá también 249, 288 y acá la tensión cae. Bien, estamos viendo los efectos de no tener conectado el conductor de neutro, y también visualizamos ¿quién? La tensión
del centro de la estrella. Bien, es decir, este desplazamiento que hubo del centro de la estrella desde el neutro hacia el punto O. Bien. Bueno, con esto terminamos básicamente, con este ejemplo terminamos básicamente lo que son los tipos de cargas. ¿Ven? Cómo analizar los tipos de carga. Lo que queda por ver ahora, que obviamente va a ser en futuros videos, es lo que es la medición de potencias. Si bien nosotros en los otros videos estábamos midiendo potencias, y yo en el video, si no me equivoco, en el anterior a este sería el video, creo que es el video 6, si no me equivoco, donde les resolví un ejercicio donde era una conexión en estrella de 4 conductores con carga balanceada. Ahí utilicé, para medir potencia en el simulador, en el multisim, usé el método de los 3 batímetros. Bien, el método de los 3 batímetros es el método más fácil que hay. Es decir, cuando tenemos cargas de 4 conductores. ¿Y eso dónde se va a dar? En una estrella. Pero ¿qué sucede si tenemos cargas del tipo triángulo, donde solamente tenemos 3 conductores? Ahí ya no podemos utilizar 3 batímetros como lo veníamos haciendo, sino que tenemos que recurrir a utilizar 2 batímetros. Y bueno, ahí surge el llamado método de los 2 batímetros para medir potencia, o potencia media, o potencia activa, en un sistema trifásico. ¿Bien? O que también se lo conoce como método de Aaron, o como conexión Aaron también. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver en los siguientes videos. Bien, eso es todo.